Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yael Hernández. Yo soy la directora del Colegio Highland Prince Academy aquí en Playas de Tijuana y estamos en nuestro primer episodio de esta serie que básicamente surgió de una cita con un padre de familia con algunas inquietudes y se nos hizo buena idea de en este mismo sentir, digo, sé que no será el único de nuestros papás que tiene estas inquietudes y nos gustaría poder contestar todas sus preguntas. Tengo como invitado aquí a uno de nuestros papás, al señor Diego Osuna. Bienvenido, muchísimas gracias por darnos de su tiempo y por querer hacer estas preguntas de manera en vivo, en que otros papás también puedan escucharlas. Soy toda oídos, en realidad, este tipo de citas es con carácter de informarle a todos los papás cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra ADN, de qué se trata lo que hacemos aquí en el colegio, explicarles nuestra metodología y el por qué funciona, ¿no? Y convencerles de que la decisión de haber metido a sus hijos aquí con nosotros fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Así que bienvenido, gracias por prestarnos un poco de su tiempo y pues aquí estoy para resolver todas sus inquietudes. Sí, muchas gracias. Gracias por aceptar la cita y pues por hacer todo este evento. Pues el antecedente que me gustaría dar es, para poner en contexto también a las personas que nos van a escuchar, es pues contar mi propia historia y hablar de algunas preguntas que yo tuve y sigo teniendo para resolver contigo. Y mi antecedente en particular es pues que hace unos meses se empieza a escuchar un poco de ruido en las juntas con los padres o algo, que me hacen empezar a involucrarme un poquito más en lo que es la escuela, la enseñanza, etcétera. Y pues llegar al punto de ponderar, ¿no? O sea, estoy realmente en la escuela correcta con mis niñas. Yo tengo dos niñas. Una está en segundo de primaria, la otra está en tercero, en segundo de kinder, ¿sí? Y ambas muy contentas, ¿no? Pero con todo este ruido, pues yo me quise involucrar más, ponerme a investigar y llegar al momento en el que incluso poner en la balanza, ¿sabes qué? Nos quedamos acá o en un siguiente ciclo escolar nos vamos a otra escuela. Y pues la verdad es que te puedo adelantar que yo estoy convencido de que esta es la mejor escuela para mis niñas. Pero sí tengo una serie de dudas que me gustaría conversar contigo y también retomar desde las preguntas que hemos tenido aquí en los salones, ¿no? En las juntas con los papás. Lo primero, y creo que la parte crucial para mí es cuando hablamos de las metodologías de enseñanzas que manejan aquí, creo que se basa mucho en la parte del aprendizaje basado en proyectos que tú nos has venido comentando, ¿no? Pero igual para entender el antecedente y partir de ahí con el resto de las preguntas, ¿qué me puedes platicar al respecto, no? O sea, ¿cómo funciona el aprendizaje basado en proyectos y tú cómo lo estás aplicando aquí en la escuela, ¿no? Pues mira, Diego, el aprendizaje basado en proyectos depende del contexto de cada país. No es algo que inventó Highland, no es algo como que a Miss Yael se le ocurrió y ahora está implementando en la escuela. Es una metodología que se ha escuchado desde 1960, no es algo nuevo. Ya es algo que tiene muchos años. En países como Finlandia es uno de los países con el mejor sistema educativo que existe a nivel mundial y usan el aprendizaje basado en proyectos, pero ellos se enfocan en temas, digo, siempre tiene que ver con el contexto de cada país, ¿no? Y su cultura y el cómo preparan a su comunidad para los trabajos que ellos van o que ellos tienen, ¿no? Uh-huh. El método Singapur, que al final de cuentas también se relaciona con aprendizaje basado en proyectos, se enfoca más en las tecnologías y las ciencias por la cultura que ellos tienen. En Estados Unidos, se enfocaban mucho en las artes, junto con las ciencias y hacían proyectos relacionados con esos temas. Entonces, cada país tiene su manera de aplicar el aprendizaje basado en proyectos y en México, que obviamente hasta ahora que estamos conociendo la nueva escuela mexicana en donde se comienza a implementar,
todavía están picando piedra en cuál va a ser la esencia de México con respecto al aprendizaje basado en proyectos. En Highland tenemos la ventaja de que desde el 2009 comenzamos ya a implementar la metodología. Claro que cada año vamos evolucionando, cada año vamos puliendo, cada año, pero ya son bastantes años en donde hemos encontrado nuestra esencia, hemos encontrado el cómo y perfeccionado la metodología y cómo lo implementamos con nuestros niños, en vez de enfocarnos nada más en las artes y las ciencias como lo hace Estados Unidos o en la tecnología y la ciencia como lo hace en Singapur. Nosotros, como somos en Tijuana, es una comunidad multicultural. Aquí encuentras de todo, ¿verdad? Vienen aquí muchos chinos, vienen japoneses, vienen rusos, ahorita estamos llenos de ucranianos y tenemos compartimos esta comunidad con tantas culturas diferentes que yo no me podía enfocar nada más en un método, el método Singapur o el método finlandés o el método americano. En realidad, nuestra meta era formar alumnos globales, así lo llamamos, ¿no? La formación de alumnos globales es que en cualquier parte del mundo que un alumno de Highland se encuentre, él va a poder adaptarse. Entonces tomamos nosotros todas las materias, no nada más ciencias y tecnología, no nada más artes, no nada más y hacer proyectos, no, tomamos todas las materias y creamos proyectos en donde el aprendizaje se ve de manera práctica, se ve o sea, básicamente son proyectos en una respuesta un poquito más concreta, en donde los aprendizajes y los temas se relacionan con situaciones reales del mundo. ¿No? Lo aprenden de manera práctica, es un aprendizaje significativo, lo relacionan con las cosas y los desafíos con los que se van a ir enfrentando en la vida real, y eso es lo que hacemos nosotros con nuestros proyectos. De ahí radica el aprendizaje basado en problemas. Es un poquito diferente, pero al mismo tiempo se vinculan los dos. El aprendizaje basado en problemas te lanza un problema, una pregunta generadora, y eso es lo que tienes que responder a lo largo de todos los objetivos que te da la línea del tiempo del proyecto. Entonces, por así decir, en preparatoria vemos la química, en vez de pasar por todo un libro de fórmulas químicas en donde el alumno pasa a través de la memorización y de la repetición, que eso es la escuela tradicional, ¿no? Que se centra en estar memorizando, se centra en estar repitiendo y en estar metiendo información en la cabeza, en vez de aplicar las ciencias en donde los alumnos puedan vincular o puedan experimentar la fórmula química que hizo. Comentas que llevas más de 10 años pues ya trabajando esto del aprendizaje basado en proyectos, pero yo que llevo un periodo de tiempo corto, ¿no? Un par de años que tienen aquí mis hijas en la escuela, yo me he dado cuenta que de una generación a la siguiente hay cambios y a mí me daba como la impresión de que, o sea, la generación de mi hija está haciendo como la prueba piloto de una nueva metodología, ¿sabes? Y eso como que me da un poquito de desconfianza de decir cómo le va a ir, ¿no? Porque es como un experimento, ¿no? Esta generación. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, Diego, el aprendizaje basado en proyectos, ABP para cortos, y es que mencionamos las puras siglas más adelante, se centra en el desarrollo de habilidades blandas. Las habilidades blandas son la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, y entre todas esas está la adaptabilidad. La adaptabilidad quiere decir que yo llevo a mis alumnos a enfrentarse de una manera segura y de una manera pues fácil, vaya, a todos estos cambios. Ahora, no son cambios porque nosotros estamos practicando, porque estamos así como que, ay, esto funcionó, no funcionó. Son cambios necesarios que los alumnos requieren para practicar, uno, esta adaptabilidad, y dos, para llevarlos a entender cómo funciona el mundo. Está comprobado que en el mundo existe algo nuevo cada 12 segundos y por consecuencia hay algo nuevo que aprender.
Entonces, yo no puedo limitar a mis alumnos a una sola forma, una sola manera, un solo programa, un solo sistema, porque quizás el día de mañana ya existe otro. Entonces yo los tengo que llevar a través de estos cambios desde muy pequeños para que cuando se comiencen a enfrentar a las situaciones del mundo real, para ellos sean como pez en el agua. Entonces, si yo cambio de sistema o cambio de programa, nuestra venta o nuestra propuesta para ustedes no es, yo no te vendo un programa. Yo uso una serie de programas que se adaptan a una metodología. Pero aquí lo más importante, o lo que sale a relucir, es la metodología. Y todos los programas y cualquier programa se va a adaptar a nuestra metodología. ¿A qué me refiero con esto? El programa de matemáticas. A muchos papás les inquieta, ¿no? Sí. Lo de matemáticas. Y veo, me acuerdo, ¿no? Sí. Me acuerdo en una de nuestras pláticas de cómo aprendemos las matemáticas y las tablas y CIME. Y bueno, algunos papás inclusive ya dijeron, ya entendí CIME, ahora sí me gustó y ahora sí estoy casado con CIME porque está muy padre. Yo ahí estoy ahorita, o sea, ya me puse, no lo Sí. entendía. Y me puse a investigarlo, a leer, y ahorita me gusta mucho, ¿no? Cómo es. Pero imagínate que te casaras con el programa. Ya estoy El casado. día de mañana va a existir otro. Y el pasado mañana va a existir otro. Pero llevamos al alumno. En cualquier programa tú te vas a dar cuenta que las bases de las matemáticas son lo mismo. Al final de cuentas son las bases. Pero bueno, ahí la resolución, espérame, el llegar a la resolución puede haber 1000 maneras. Ah, sí. Entonces, las bases son lo mismo, pero la resolución del problema, pues hay un sinfín de maneras. Entonces, sí me es una sola manera. Y sería un error de mi parte que yo mantuviera CIME todo el tiempo y yo le enseñara la forma que lo resuelve CIME cuando tengo tantos diferentes estilos de aprendizaje en mi salón, tantas personalidades, tantas maneras de enfrentar al mundo, tantos diagnósticos, ¿no? Al final de cuentas, o sea, sería un error de mi parte casarlos con un solo programa. Es mi responsabilidad atravesar a los alumnos por varios programas, varios sistemas, varias maneras de llegar a la misma resolución para que el alumno en su individualidad, en sus fortalezas, en su manera de aprender y tomando su personalidad en cuenta, encuentre la manera que le funcione a él. CIME podrá ser excelente para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos y podrá ser quizás otro programa requiera los otros 20 alumnos. ¿Me explico? Pero nunca soltamos las bases. Las bases de las matemáticas siempre van a ser lo mismo. Para un Saxon Math, para una Beca Math, para un CIME Math, para un Matific, hay tantos programas de matemáticas que tú te vas a las bases y la raíz de las matemáticas van a ser las mismas. Pero no hay un ruido en el alumno. Por ejemplo, mi hija que empezó jugando con las regletas, hoy ya las tiene de memoria, las tiene en su mente, ¿no? Los colores. De hecho, en las tareas la he visto que lo hacen hasta parecen que ya están presentando ecuaciones, ¿no? En el libro de matemáticas, donde ponen R más B igual a, y ella ya sabe, no es el rojo más blanco, es tanto. Pero a mí eso ya me gustó, de que, oye, ella ya tiene sus bases fuertes en base a esto, ya sigamos está entendiendo construyendo. las bases. Pero si me dices que vas a cambiar el método, me genera mi inquietud. Pero es que ella ya está adquiriendo las bases. Una vez que tú adquieras las bases y puedas vincular, tu hija no va a ir por el mundo cargando regletas. No va a ir por el mundo cargando geoplanos. Entonces yo no la puedo casar con una cajita de regletas para que cuando se encuentre o se tope con cómo formular una pregunta o cómo responder o resolver una fórmula o cualquier desafío matemático, vaya a decir, espérame, voy a sacar mis regletas. Yo no los puedo casar con eso.
como digo, o sea, el mundo siempre está en constante cambio, los programas están en constante cambio, ya existe la inteligencia artificial y ahorita vamos a tocar un poquito más de eso, en donde yo tengo que llevar al alumno a enfrentarse con estos sistemas y básicamente que se empapen con las diferentes maneras de resolver un problema sin soltar las bases. Qué padre que su hija ya está agarrando las bases y lo puede identificar ahorita con las regletas. Esos son los primeros pasos. Vamos a ir soltándole las regletas. Vamos a ir cambiándole un poquito. Pero, vamos a ir moldeando. Por ejemplo, ahorita es un hecho que sí vas a cambiar ya el método, el CIME. Sí. ¿Lo vas a cambiar? Lo voy a cambiar. Ok, ¿y cómo va a ser la transición? Porque la transición entonces, si vamos a algo más paulatino, ¿no? Ajá. Entonces, ellos toman sus regletas, toman su geoplano. Al final de cuentas, en cualquier sistema funcionan las regletas y el geoplano. No nada más son casados con CIME. Okay. CIME te da los problemas, CIME te da las fórmulas, pero las regletas y el geoplano te funciona para sumas y restas y multiplicaciones y divisiones y fracciones en cualquier otro programa, no solamente CIME. Entonces ellos toman su material o toman lo que ya aprendieron y lo aprenden a aplicar con otro programa. Okay. Ahora. Pero si hay una transición. Claro que hay una transición y ellos aprenden a vincular o a tomar lo aprendido y llevarlo o moldearlo hacia otro tipo de programas o sistemas. Ahora, yo tengo la responsabilidad de reconocer que ahorita está latente la inteligencia artificial. Y es una gran ventaja. A veces tenemos miedo sobre todos estos avances tecnológicos en donde casi el papá dice, pues entre menos ves, entre menos lo usas, hasta, mira, en palabras feas, podemos pensar que nos atonta porque hace todo por nosotros. Okay. Cuando en realidad es una ventaja grandísima para resolvernos de los problemas de una manera mucho más fácil para poder enfocar nuestra mente tan limitada en las cosas realmente importantes, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en el programa de matemáticas, nosotros nos estamos transicionando a aplicaciones que usan el Adaptive Learning. El Adaptive Learning básicamente es que a través de algoritmos en ciertas plataformas como el programa de Matific o otros programas que existen, es que el alumno va creando su propio caminito. El programa se adapta al alumno. Yo no adapto al alumno al programa. ¿Qué hace esto? Hay un algoritmo en donde lanza un examen diagnóstico, por así decir, de todos los aprendizajes esperados, que parece que para el alumno puede parecer un juego. Pero ya está escrito el algoritmo para ir midiendo el aprendizaje y el avance del alumno. Entonces, cuando el alumno acaba el juego, el programa hace su labor de acomodar el programa matemático a la necesidad del alumno y no a la necesidad del grupo. Cuando nosotros dependemos de un programa, de un sistema y de un maestro, forzosamente tenemos que adaptarnos a la necesidad del grupo. Pero eso nos puede afectar cuando yo tengo el compromiso con ustedes de un aprendizaje personalizado. Entonces, o me enfoco en todo el grupo o me enfoco en su hija. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos las maneras y las herramientas y la tecnología que ahora existe para yo poder ofrecerle este aprendizaje personalizado que se adapte a las necesidades de su hija. Este programa lo que hace es que termina el diagnóstico, termina el juego, para los alumnos o para los estudiantes fue algo tan divertido y el programa está manejando o formulando una clase como lo necesita el alumno. ¿Pero eso qué significa? Que el día de mañana entonces, o sea, un programa literal en una tablet? Es un programa acompañado por un maestro que tiene básicamente diferentes mundos, por así decir. Hay aprendizajes esperados de cada nivel
y luego hay lo que es la práctica y la necesidad personal de cada alumno. Entonces el programa mide en qué temas requieres un refuerzo o requieres más práctica. Entonces te va adaptando tu clase a tu necesidad. Hay alumnos que van a pasar sumas y restas así. Hay otros alumnos que va a ser un poquito más complicado y requieren un poco de más tiempo. Entonces el mismo programa adapta tus prácticas a la escasez que tienes. ¿Me explico? Entonces, en vez de exponer al alumno, porque eso también va en contra de su persona, y hablando ya de lo que es holistic learning, una atención holística, mente, cuerpo, alma, espíritu, vimos estos programas como una ventaja, porque también estamos yendo en contra de la seguridad y de la seguridad del alumno a la hora de exponerlo, y de la autoestima, exactamente, a la hora de exponerlo con un alumno que en realidad su fuerte es las matemáticas. Que es una de N inteligencias. Claro, exacto. Que tenemos, ¿no? Entonces, en vez de exponer al alumno de toda cuando nos enfocamos en lo grupal, los alumnos por consecuencia se exponen cuando no van a la par del grupo. Entonces lo que hacen estos programas es adaptarse al alumno y marcarle al alumno sus logros. Y el mismo alumno va viendo que va avanzando. En vez de sentirse como, él va mucho más adelante que yo ya no avancé, ya me frustré. Y todas estas situaciones emocionales causan bloqueos. En la hora de que una persona emocionalmente no está bien, automáticamente tienes un bloqueo. Claro. Entonces exigimos un avance que ni siquiera se va a poder dar por el bloqueo emocional. Entonces evitamos estos bloqueos emocionales para que el alumno avance de mejor manera. El programa no te va a juzgar. El programa no te va a tachar de que no lo hiciste bien. El programa no te va a exponer ante tus compañeros que tú estás haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque el algoritmo se va adaptando a la necesidad que cada uno tiene y le va aplaudiendo en el camino cada que logra algo. ¿Me explico? Y en vez de retenerlo o exponerlo ante otros 20 alumnos de lo que no sabes hacer. Y pues me suena bastante nuevo. Ya está usándose en otras escuelas. No te puedo garantizar que en Tijuana, porque como vemos que el sistema educativo en México, en Tijuana, va muy atrasado, pero se está usando quizás en algunos estados en el centro de la República, se está usando ya en algunos países en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. No, yo trato de no regirme por lo que se está viviendo en México, porque como hemos mencionado, México se tarda mucho en adaptarse a lo nuevo o a lo que ya sigue el día de mañana, y nosotros tratamos de formar alumnos, como se lo repetí una vez, globales. Entonces, yo no sigo un método de un país, yo sigo el método global. Mi alumno se puede adaptar aquí, en China, en Finlandia, en Singapur, en Estados Unidos, en México, si es lo que quiere. Muy bien. Ahora, una pregunta que tengo y que fue un shock para mí también y un beneficio en casa, honestamente, ¿no? El tema de que no hay exámenes ni tareas, ¿no? Cuando nosotros inscribimos a las niñas aquí, no, la verdad que ni me involucré, ¿no? O sea, para ser honesto, decir, ¿cuál es el método? ¿Cómo? Yo dije, pues la escuela es la escuela, ¿no? Y yo pienso que la escuela es igual que hace 30 años yo estuve en la primaria, pues que es igualito. Y para mí fue un shock, ver, oye, ¿cómo que no hay exámenes ni tareas? ¿No? Entonces eso me hace dudar también un poquito de que cómo puedes medir el progreso de cada niño si no tienes como es de esa manera de cuantificar, ¿no? Decir, trae 8 de 10 en tal o cual clase, ¿no? O sea, ¿cómo puedes realmente evaluar a los niños si no llevas esa métrica que normalmente uno trae? ¿Cuánto me saqué este mes? 8. Trabájale más, me saqué 10. Ya no le muevas, ¿no?
Mira, Diego, creo que traemos, y como tú dices, eso de la escuela tradicional de los numeritos que nos etiquetan o que nos dicen que vamos bien. Si cancelamos los números, platicando con otro padre de familia decía, en vez de ver una boleta de calificaciones en donde tú ves ciencias 8, matemáticas 8, artes 8, historia 10, o sea, en vez de verlo como, no, pues en las matemáticas tienes un 8 o tienes un 7 y pues tienes que machetearla y tienes que trabajarlo porque vas muy mal. Cambiemos un poquito nuestro chip. Veamos una boleta en donde podemos apreciar un sinfín de numeritos y enfocarnos en donde dicen los dieces. Ahí yo voy a conocer a mi hijo. Si yo doy 3 pasos para atrás antes de etiquetar, juzgar o evaluar a mi hijo en base a un número, si lo quieren hacer así, enfóquense en los dieces. ¿En dónde tiene dieces mi hijo y por qué? Entonces ahí es donde yo le tengo que seguir. Claro, si mi hijo tiene 10 en ciencias, pues algún día será un gran científico y pues que las matemáticas las pase, no va a ser su fuerte. ¿Qué tiene de malo, no? O sea, ¿qué tiene que mi hijo sea un gran científico? ¿Qué tiene que mi hijo sea un gran artista? ¿O qué tiene que mi hijo sea un gran historiador porque le encanta la historia? Si así es como tienen las materias desglosadas. Entonces debemos cambiar esa manera tradicional de ver una boleta de numeritos. Por eso hasta ahora el sistema educativo inclusive ya cambió su forma de sacar sus boletas. Ahora es por campos formativos y tantas materias engloban un tema, un campo, tantas materias engloban otro campo y ya no es como que en esta materia esto y esto y esto. No, en realidad son así como que me pudiera meter a explicar todos los campos formativos, pero eso es creo que otro podcast, episodio. ¿No? Otro episodio completamente. Yo estoy un poquito en desacuerdo en cómo acomodaron los campos formativos, se enfocan mucho en las ciencias naturales y eso en la SEP. En la SEP, sí. Porque hicieron 4, ¿no? Hicieron 4 campos formativos y mucho relacionado con la comunidad y las ciencias naturales, y yo te pudiera decir como toda una historia de cómo el gobierno de una manera bonita y convincente adiestra al ciudadano a educarse como ellos lo necesitan. Y por eso México se ha tardado tanto en dar los pasos. Y en Estados Unidos también. Yo no sé si tú sabías que después de la Revolución Industrial se comenzó escuela gratis para todos. Cuando se comenzaron las escuelas públicas o la educación, ¿no? Comenzaron ya a ofrecer el gobierno este sistema educativo. Entonces toda la sociedad lo tomó como un gran aplauso, una gran ventaja, wow, todo lo que el gobierno está haciendo para nosotros de proveernos una educación y una preparación. Cuando en realidad, si lo vemos de la manera que es, Rockefeller, cuando surgió la revolución industrial, necesitaba fuerza laboral, necesitaba trabajadores, necesitaba obreros. Entonces crean todo un sistema educativo alrededor de qué es lo que necesito yo. Entonces te adiestran de manera que ellos necesitan que tú pienses, que tú trabajes, que tú hagas y que tú hables. Y eso ha sido el sistema educativo alrededor del mundo, no nada más en Estados Unidos. Si ustedes lo piensan, las limitaciones que tiene el gobierno es para crear ciudadanos seguidores y no ciudadanos líderes, con una voz, independientes, con pensamiento crítico, que tengan las habilidades de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque dicen, pues no, pues esto se me van a venir encima, o esto, realmente lo que yo requiero son personas que nada más me están siguiendo y que me aplaudan o que me digan sí, que no me estén cuestionando y que me crean todo lo que les digo. Entonces, se aventajan del sistema educativo para seguir formando obreros, seguir formando seguidores, ¿no? Sí. Y no líderes. Ahora, tú dices que aquí se trabaja bastante en la parte de habilidades blandas. Entonces, aquí nosotros
trabajamos toda la parte de habilidades blandas, trabajamos la parte de habilidades de la vida, que se llaman life skills en inglés. Entonces los alumnos toman estas clases de habilidades emocionales, de clases de liderazgo, finanzas personales, digo, es un sinfín de clases que lamentablemente, como lo tradicional es estas 4 materias o estas 5 materias y todo lo demás pareciera como si fuera relleno, Sí, ¿no? sí. Entonces así lo llaman, ¿no? Y todas estas clases de relleno, ¿qué son? Cuando en realidad las clases más importantes son estas clases que llaman relleno. Fíjate que hace unos años probablemente hubiera diferido desde lo que estás diciendo, pero recientemente en el trabajo, o sea, me he topado así con los colaboradores, ¿no? Donde ya empiezo a notar que para mí se me vuelve más importante las actitudes o habilidades blandas que tiene la persona para resolver el problema o el entregable al cliente que el skill técnico que tenga realmente. O sea, yo tengo unas personas que están muy avanzadas en la parte técnica, pero me resuelve más el que trae un soft skill más avanzado. ¿Por qué? Porque es mucho más adaptable, sabe aprender, es enseñable, tiene carácter, trabaja en equipo. Todo lo que se requiere para trabajar en la industria, para trabajar en una empresa, para trabajar en una agencia, son las habilidades blandas. Todo lo demás lo puedes adquirir. Hay un sinfín de plataformas que incluso ya hasta las escuelas se están quedando sin alumnos porque se están dando cuenta que hay educación gratis. No requerimos de las escuelas para aprender a hacer algo, para aprender matemáticas, para aprender a usar un programa, para aprender a las ciencias o para aprender a usar alguna tecnología nueva. No requerimos de las escuelas. Entonces, llegará quizás un poquito más al futuro aquí en México, pero más pronto de lo que pensamos alrededor del mundo, el hecho de que las escuelas no nada más se van a quedar sin maestros, se van a quedar sin alumnos. Porque dices, ¿para qué voy a invertir tanto de mi dinero y tanto de mi tiempo en un lugar que me va a enseñar cosas que puedo aprender a gratis? Que puedo aprender en mi propio tiempo, que puedo agarrar una computadora y abrir un Coursera, abrir un Doméstica, abrir un LinkedIn Learning, abrir todo eso y aprender a mi propio ritmo. Y lo que yo quiero aprender. Porque ahorita nos enfocamos tanto en lo que dicen ustedes de la boleta y las calificaciones y que el numerito y que el examen, cuando en realidad lo que las empresas buscan es Resuélveme este problema. ¿Puedes? ¿Trabajas bien en equipo? ¿Eres adaptable? ¿Te comunicas bien ¿Cómo te enfrentas a los cambios? ¿Cómo te comunicas? O sea, todo esto, ningún empresario, y nadie me va a dejar mentir, va a agarrar tu currículum y va a decir, a ver, ¿qué te sacaste? ¿Te sacaste puros 10 en segundo de primaria? ¿Te sacaste puros 10 en tercero de primaria? Ninguno, ni siquiera de la universidad. Nadie va a agarrar tu boleta, nadie va a agarrar tu cuántas materias tomaste de matemáticas y si fuiste el mejor y si tomaste precálculo y cálculo, a menos de que quieras hacer un gran ingeniero, quizás te pregunten pero es irreal pensar que debemos evaluar o que debemos etiquetar a los alumnos en base a un papelito con numeritos. Es irreal formar alumnos en base a ¿qué te sacaste? Ciencias, matemáticas, español, inglés, cuando la realidad es que lo primero que le van a preguntar va a ser ¿qué problema has resuelto? ¿Cómo crees que trabajarías en nuestro equipo? ¿Sabes trabajar en equipo? Sí. ¿Has sido parte de algún proyecto? Porque no me van a dejar mentir que en todas las empresas yo creo que trabajan por proyectos. Sí. Es lo normal. Entonces, si nosotros no hacemos el cambio desde la educación básica, los alumnos se van a topar con híjole, ¿qué es esto de proyectos? O ya me metieron a un equipo y tengo que ser parte de este trabajo y yo tengo que resolver algo mientras otra persona está haciendo otra cosa y cómo lo conectamos. Entonces, al llegar con ese desconocimiento a su tiempo en la fuerza laboral o el campo laboral, se va a topar con el problema de no poder conseguir un trabajo. Yo me sentaba con un padre de familia, Diego,
y me platicaba y estaba bien frustrado diciéndome como que él mismo, ¿no? Él mismo estaba en esta posición en donde tenía que aprender un chorro de cosas y que ahora ya cambiaron los programas y que la inteligencia artificial y todo lo que yo aprendí en mi escuela, pues como que ahora ya tengo que volver a aprender, ya no me sirvió. Ajá. Y dijo, y muchas personas de mi carrera se están quedando sin trabajo y pues si yo no me adapto o no me actualizo, pues quizás me puede pasar lo mismo. Y lo único que se me viene a la cabeza, Diego, era decirle que es mi responsabilidad que su hija no llegue a vivir lo mismo que está viviendo él ahorita. Es mi responsabilidad que su hija llegue a una cita, a un trabajo, a un momento en su vida en donde dice, la adaptabilidad me la enseñaron desde segundo de primaria. El trabajo en equipo me lo enseñaron desde kinder. El enfrentarme a los cambios, el resolver un problema, el fomentar un amor por el aprendizaje. Porque a veces pensamos que nuestro tiempo de aprendizaje es kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Ya acabé, ¿no? Y Sí. ya acabé es como ahora sí me enfrento al mundo y voy a trabajar, cuando en realidad ya dejas de aprender, y dejo aprender, esto, ¿no? y dejo de aprender. Pero el aprendizaje nunca debe de terminar. El mundo está en constante cambio, que si nosotros dejamos de aprender, nos vamos a quedar obsoletos. Y yo le decía al padre de familia ayúdeme a que su hija no se quede obsoleta. Desde ahorita,